Buenos días, amigos. Quería hacer un comentario. Tenía tiempo que no hablaba. No me quito el tapaboca porque estoy en un centro comercial y bueno, sabes que la tiranía mundial nos obliga a esto y ¿quién soy yo para luchar contra la tiranía mundial? La estupidez es. Que por cierto me encontré ahorita una señora de 95 años, no me dejó entrar en el ascensor porque había otra y que era contagioso. Me dio risa porque bueno, ¿cuánto tiempo le quedaría de vida a esa señora para que esté cuidándose tanto? En fin. Yo sé que un comentario sarcástico, pero es que ya este mundo así, tapabocas, vacunas, qué fastidio, pan. Y uno tiene que caer en eso, ¿qué vamos a hacer? Y a propósito de eso, yo quería hablar de la banalidad del mal en Venezuela. Con esto del pesista este joven que ganó una medalla de plata y se la dedicó a Chávez. A mí me parece un acto que demuestra la destrucción de Venezuela. En Venezuela generalmente la juventud fue siempre estúpida, izquierdosa, pero bueno, ya prácticamente se asentó. Pero me preocupa más la gente que dice que no mezclen la política con esto, como si en Venezuela se estuviera hablando de política. Lo que hizo ese muchacho, Mayorga, creo que es el apellido, Mayorga, algo así, es como que él hubiese dedicado la medalla al Coqui. Es decir, entre el Coqui y Maduro no hay ninguna diferencia en cuanto a ser delincuente ambos, solo que bueno, uno tiene más poder que el otro, pero ambos son delincuentes. Entonces que un deportista que tiene que ser ejemplo de juventudes y de la vida sana y toda aquella cosa, le dedique una medalla del deporte en una de las competencias más importantes del mundo, como son las Olimpiadas, a un delincuente como Maduro, ya un delincuente declarado mundialmente como delincuente narcotraficante. Sencillamente esa persona no puede tener consideración, no se puede tener consideración y es un absurdo felicitarlo. ¿Y por qué? Porque más allá del deporte, más allá de su logro con la medalla, lo más importante para un país es que la gente tenga conciencia de qué es el bien y qué es el mal. Porque si un deportista, por muchos éxitos que tenga, no tiene esa conciencia, sencillamente esa persona no puede ser ejemplo de nadie. No puede ser ejemplo de nadie. Podrá tener una medalla de plata, pero no puede ser ejemplo de nadie. Y menos en esta circunstancia que está viviendo nuestro país, donde es un momento de definirse realmente con qué bando tú estás. Porque esa es la misma posición de Fede Cámara y todos sus agremiados. Porque salen algunos, no, que nosotros no nos prestamos, no se caigan a coba. Las grandes y medianas empresas en Venezuela, todas están haciendo negocios con el gobierno venezolano y ustedes saben de dónde viene el dinero del gobierno venezolano, que es del narcotráfico, porque ni siquiera del petróleo ya está llegando tanta plata, es del narcotráfico. Entonces, todos los empresarios de Fede Cámara son delincuentes, todos los que están afiliados a Fede Cámara son delincuentes, todos los dueños de empresas en Venezuela afiliados a Fede Cámara son delincuentes. Entonces, que nos vamos a poner, no, que hay excepciones, mentira, son delincuentes. Y este muchacho, Mayorga, quizá no es un delincuente, pero es un jalabola de los delincuentes, como Chávez, Maduro y todo aquello. Entonces, en este momento, el estar diciendo de que no mezclemos la política con el deporte, que eso no es política, hermano. No estás hablando de un país normal, no estás hablando de una democracia republicana, no estás hablando, no. Estás hablando de un territorio secuestrado por delincuentes. ¿Y cómo te vas a poner tú a adorar a ese delincuente? Es como te digo, la admiración que siento por Maduro es la misma que siento por el Coqui, es decir, nada, nula, porque ambos son delincuentes. Entonces, bueno, tú te pones a ver tantas cosas y al final te das cuenta que es difícil que en Venezuela nos salvemos. Bueno, miren a la Cava, al delincuente la Cava de allá del estado Carabobo, cómo lo adoran las personas. Y supuestos opositores, gente que clase media. Todo esto no es más que un síntoma de que la banalidad del mal que se apoderó de Venezuela. Ya la mayoría de la población no sabe identificar qué es el bien y qué es el mal. Porque ni siquiera es que tratan de justificar el mal
de manera consciente. Es decir, la gente no es que está consciente de que apoyar a Maduro o de dedicarle una medalla a Chávez es un acto abominable. La gente no está consciente de eso, sino que lo sienten, de que no, todavía ven a Maduro y a Chávez como políticos. No se han dado cuenta que son delincuentes. Entonces, cuando un país llega a esa circunstancia, igual que lo de la Cava es otro delincuente. Ahorita andan y que peleándose con Diosdado Cabello, mentira. La gente, los del PSV saben que la gente desprecia al gobierno, entonces ahora quieren hacerse la pantalla de que la Cava y el gobierno están peleados para que entonces los supuestos opositores estúpidos caigan en la trampa y empiecen a apoyar a la Cava. Y gane la Cava porque ese es el candidato de la revolución, ese es el candidato del narcotráfico. Recuerden que la Cava está en Puerto Cabello, donde está el puerto, por ahí transitan miles y miles de kilos de la droga, porque Venezuela en este momento no produce, sino que es el tránsito desde Colombia hasta México y hasta Estados Unidos. Pero por todo el territorio nacional pueden preparar muy bien los alijos, preparar la estrategia con la guardia nazi, narcotraficante, y con el gobierno nacional. Entonces la Cava es el candidato del PSV y estos están fingiendo de que no lo es. Vean los videos en Valencia cómo la gente adora a la Cava. Entonces ahí es donde uno dice, uno va a querer un país así. Uno quiere el país por la tierra, las cosas que tiene y eso, pero por esa gente, no, mi hermano, este es momento de definición. Yo sí detesto, por ejemplo, a todo aquel que tenga un poquitico de admiración por la revolución, por los narcotraficantes, por todo eso. Y a esa gente hay que despreciarla, al que tenga un poquito de admiración por ellos. Por eso ese muchacho Mallorca, lamentablemente víctima de lo que fueron estos 60 años de socialismo en Venezuela, ese Mallorca tiene que ser repudiado, tiene que ser despreciado, tiene que ser castigado mediáticamente, porque él tiene la posibilidad de entender de lo que es el mal y lo que es el bien. Porque si no se le castiga, si no se le señala, sencillamente él va a hacer otra vez otro engranaje y banalizar el mal. Es decir, como hacían los funcionarios, secretarias, contadores, oficinistas en el régimen nazi, bueno, que no les importaba registrar, bueno, hoy quemamos tantos muertos, y entonces lo registraban en Cardet y llevaban una contabilidad de eso, y para ellos no, yo no estoy haciendo nada malo. Yo siempre digo, mira, por ejemplo, una nevera su objetivo es congelar. Entonces, congelar y refrigerar. El tornillo de la puerta, por mucho que no tenga nada que ver con el proceso químico y físico de la refrigeración, es parte del engranaje para refrigerar, es parte de ese trabajo. Lo mismo que una anécdota que hay en Estados Unidos con la NASA cuando mandaron el primer cohete a la Luna, que Kennedy le pregunta a un barrendero de la NASA y le dice, ¿qué hace usted? ¿Qué trabaja usted aquí? No, yo trabajo para poner un hombre en la Luna. El tipo tenía claro de que a pesar de que él era el barrendero y de limpieza y todo lo demás, él era parte del engranaje para poner un hombre en la Luna. Bueno, este deportista, cuando le dedica la medalla a Maduro, es parte de ese engranaje. Por lo tanto, cuando él le dedica la medalla a ese señor, al asesino delincuente narcotraficante, Hugo Chávez, él se convierte y se llena las manos de sangre. Y si eso no lo entendemos, si eso no lo procesamos y no lo profundizamos y lo entendemos que es así, Venezuela va a estar jodida para toda la vida. Porque lo primero que tenemos que hacer los venezolanos es entender cuál es el bien y cuál es el mal. Porque yo no digo que todo el mundo sea bueno, porque todos tenemos pecados y nos portamos mal y esto, aquello. Pero tú no puedes colaborar con asesinos, ni siquiera agradeciéndoles nada. Es como el policía que mató a 4 delincuentes y él se murió anoche. Yo no siento ninguna pena por él y lo lamento. Porque todo policía en Venezuela que se presta a la maquinaria del narcorrégimen es un delincuente y es un asesino y no se merece el bien. Entonces él mató a 4 delincuentes que son colegas de él, solo que él está en otra posición. Ese policía también es un delincuente. Todas las fuerzas armadas, todas las fuerzas policiales en Venezuela son delincuentes. Y a esa gente hay que sacarla con la misma fuerza o más fuerza de la que ellos tienen. Pero si nos vamos a poner a hacer distinciones, de que no todos son malos, no, que uno que sí, otro que no. No, señor,
Venezuela no va a salir nunca adelante. Lo primero que tenemos que entender es que para tumbar a la narcotiranía hay que ser más malo que ellos. Entender que todo el que trabaja para el régimen son delincuentes y asesinos, todos. Y que todo el que tiene un ápice, un poquitico de admiración por ese régimen, hay que hacerlo a un lado. Hay que hacerlo a un lado, lamentablemente. ¿Que esto es radical? No, no es radical. ¿O es que queremos seguir teniendo el país terrible que tenemos? No es fácil, mi hermano. Pero bueno, solo quería hacer ese comentario. Saludos a los que vean este video luego. Chao.